Nos encontramos en nuestra clase número 5 y en esta oportunidad estaremos abordando algunos elementos que resultan claves para poder diagramar, diseñar e implementar proyectos de innovación pública. Por ejemplo, los actores que juegan en este ecosistema específico un rol fundamental, las reglas, así como también aquellas metodologías e instrumentos que permiten incentivar la innovación o promover su desarrollo y gestión. Ustedes tienen para esta clase tanto el material docente como las lecturas que han sido base para la construcción de dicho material y un video sobre el 7º encuentro de innovación pública del Laboratorio de Gobierno de Chile, que es bastante reconocido y que probablemente ya lo hayan visto el año pasado, que es complementario y les puede aportar miradas reales sobre algunos avances en materia de innovación. Vamos a comenzar entonces. Hemos estado trabajando en las clases anteriores acerca de capacidades institucionales en un intento de identificar cuáles son las claves que debemos considerar para afrontar los desafíos de la actualidad en el ámbito público. En este sentido, para este encuentro, García Vegas nos permite distinguir algunos elementos a partir del análisis que efectúa de experiencias latinoamericanas, señalando que no todas las organizaciones públicas siguen trayectorias organizativas similares que permiten orientarse al cambio y a la innovación, y que esto tiene que ver con el tipo de capacidades y habilidades de que disponen esas organizaciones. De manera que sería muy conveniente pensar cuáles son aquellas condiciones que deben existir para poder llevar adelante estos procesos de innovación. Poder identificar esas condiciones necesarias para todo tipo de organización. Considerando la revisión que realiza este autor de estas 20 experiencias de innovación en el sector público en 9 países de América Latina, logra dar cuenta de componentes diversos que oficiarían de incentivos para la innovación, como por ejemplo el poder aprovechar oportunidades del entorno, la implementación de distintos arreglos institucionales que ofician de espacios de innovación que tienen estructuras de carácter más flexibles, administrativamente hablando, llevar adelante, por ejemplo, procesos internos como catalizadores de la institucionalización de la innovación, permitiendo la apropiación de la innovación en las rutinas organizacionales y los cambios en los comportamientos de aquellos agentes que son parte de esas organizaciones. Además, el uso de la tecnología y el análisis de datos constituyen sin duda una capacidad clave interna como externamente para implementar estrategias adecuadas a la cultura organizacional y también promover el cambio cultural a través de la sensibilización de los servidores públicos acerca de cuáles son aquellas ventajas y qué importancia tiene la innovación pública. Además, un último elemento podría ser el focalizar en mantener y fortalecer esas redes de gobernanza entre actores públicos, privados y la sociedad civil para fomentar la colaboración. Y por último, no menos importante, el tener un liderazgo como impulsor de dichos procesos. Vamos a ver que varias de las experiencias destacan este elemento por sobre el resto, porque sin duda, sin líderes no pueden llevarse adelante procesos de transformación e innovación. Ahora bien, considerando todo lo anterior, podemos además complementar con el análisis que realiza Rita Grandinetti en conjunto con su grupo de estudio, quienes se proponen indagar acerca de cuáles son las características, los logros y alcances de aquellos espacios de innovación, pero a nivel de diferentes niveles de gobierno en la República Argentina, tanto en el ámbito académico como en actores de la sociedad civil durante 2019 a 2023, que es la duración del estudio. Los espacios de innovación para este equipo son entendidos como ámbitos formados por equipos con conocimientos, habilidades y experiencias muy variadas que trabajan en colaboración con otros actores y de forma transversal, más allá de las estructuras. Realizan estudios, realizan experimentos y pruebas piloto mediante diversas metodologías y herramientas que están orientadas a poder explorar problemáticas, a idear soluciones y a generar prototipos y testeos de ideas.
El contraste de las experiencias que analizan nos permiten conocer la diversidad de espacios de innovación que han emergido en el último tiempo, ¿no? Entre sectores, con objetivos, metodologías y herramientas muy diferentes, así como también en cuanto a sus resultados. Vamos a destacar 3 momentos que son claves en todo proceso de intervención para poder innovar. El primer momento es el de conocer. Los autores señalan que para poder diseñar intervenciones de carácter efectivo es necesario realizar un proceso de inmersión que combine datos, la evidencia, las normativas disponibles, el contexto normativo y cuáles son las capacidades humanas con las que se cuenta. Más que relevar información, en este momento se busca generar empatía, reconocer las fortalezas, identificar las falencias y poder descubrir oportunidades. Un segundo momento está dado por el fortalecimiento, es decir, compartir un mismo lenguaje, fomentar una cultura de innovación que esté basada en propósitos comunes, en la colaboración y la apertura a nuevas ideas. La formación en innovación y la creación de redes dentro y fuera de las instituciones son fundamentales para garantizar la sostenibilidad del proceso. Un tercer elemento tiene que ver con la incidencia, es decir, el paso de la teoría a la acción, donde la innovación se materializa en proyectos, en políticas o en intervenciones concretas. A través de metodologías y tecnologías sociales se promueven instancias participativas y de co-creación con la ciudadanía. Entendiendo todo lo anterior y destacando a los efectos de la clase, hablaremos sobre una metodología específica que es muy utilizada en distintos espacios de innovación y lo verán ustedes como resultado de la investigación que realiza Grandinetti en conjunto con su equipo, que es la metodología Design Thinking. Este tipo de metodología parte de un reto o un desafío para poder crear soluciones de carácter innovador y creativo. Y si bien es muy utilizada en diseño o en marketing digital, también se ha extendido su aplicación a otros campos, ya que lo que nos permite es poner el acento en las personas, en las y los usuarios de nuestro producto o nuestro servicio. Esta metodología tiene 5 etapas o fases, en cada una de las cuales es muy factible implementar distintos tipos de técnicas, facilitando el surgimiento de ideas innovadoras, fomentando la creatividad y favoreciendo por sobre todas las cosas la dinámica de trabajo en equipo. Estas etapas son el conocer y empatizar, es decir, poner en juego la gran habilidad para poder investigar y conocer cuáles son las necesidades reales y las motivaciones. Ya hemos visto en clases previas, por ejemplo, cómo aplicar la técnica del mapa de empatía. Es muy importante aquí ver el mundo a través de los ojos de las y los usuarios, sintiendo y experimentando como ellos mismos lo harían. Por ejemplo, conocer el recorrido que efectúa una línea X de colectivo, cuáles son las diferentes paradas, qué barrios atraviesa o cuáles no, qué significado tiene eso para quienes habitan el lugar, poder realizar el recorrido, analizar las distancias y los destinos de las personas que lo frecuentan. Todo esto nos va a permitir comprender si es preciso que además de esa valoración cuantitativa, es decir, qué cantidad de personas con frecuencia utilizan la línea, cuáles son las horas picos, cuántas paradas hay, cuál es la frecuencia del colectivo, etc., también es necesario saber, por ejemplo, hasta dónde viaja la gente que se sube en el cotidiano. ¿Qué piensan del transporte público que están utilizando? ¿Cuáles son las quejas que tienen? ¿Cuáles son las frustraciones? ¿Qué desearían que cambiara? ¿Están conformes con ese recorrido que realiza? ¿Consideran que son suficientes las paradas en el barrio? Etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los momentos tiene que ver con el definir, es decir, en este momento buscamos identificar el problema, poder clarificarlo y también cuáles son aquellos problemas subyacentes para poder priorizar y para poder proyectar las soluciones. Se busca aunar los diversos conocimientos que recopilamos de la etapa anterior y poder identificar los patrones, aquellos temas que apunten a problemas subyacentes, por ejemplo, mediante la utilización de la técnica del árbol de problemas. Ya lo van a ver ustedes en la asignatura de planificación. Un tercer momento en el que nos vamos a detener un poquito más tiene que ver con el idear, ¿sí? El momento de la ideación.
vamos a explorar algunas técnicas específicas que pueden ayudarnos. ¿Por qué? Porque es muy común que se piense primero en la solución antes que en el problema, sin pasar por un proceso más riguroso, si se quiere, de problematización basado en la evidencia. A menudo hemos visto cómo se definen problemas de manera errónea o incompleta, simplemente porque no se cumplen estas etapas previas de recolección y análisis de la información. El acceso a datos en este punto es fundamental. No basta con recurrir únicamente a las fuentes oficiales. Es también importante que consideremos los métodos de carácter participativo y los espacios de diálogo entre aquellos actores relevantes que permiten comprender la complejidad del contexto, como veíamos recién en el ejemplo del colectivo. Solo así nos vamos a poder asegurar que estamos tomando decisiones de carácter informada, alineadas con los objetivos estratégicos que tiene, en este caso, la ciudad. Pensemos en un ejemplo concreto. En una comunidad cuya tradición productiva está ligada al agro y desde hace generaciones a la talabartería, la marroquinería, la cuchillería artesanal. Durante años cientos de personas se dedicaron a estas actividades y en respuesta el municipio del lugar ha sostenido programas de formación en estos oficios como una salida laboral para estos jóvenes. Ahora bien, si le preguntáramos al intendente o al secretario de gobierno o al secretario de producción o a alguien vinculado con el municipio qué tipo de formación en oficios se necesita para diseñar un nuevo plan de capacitación laboral, ¿qué creen que estarían respondiendo? Probablemente, sin dudarlo, estarían respondiendo que deben seguir ofreciendo los cursos de marroquinería, talabartería, cuchillería, etc. ¿Pero en qué se basan para afirmar esto? ¿Cómo sabemos que estas actividades siguen siendo estratégicas para el desarrollo de la ciudad? Para comprender realmente qué es lo que necesita la ciudad para crecer, es imprescindible que nosotros podamos tener un diagnóstico integral. Porque cuando una ciudad crece, no solamente aumentan sus necesidades, sino que también se diversifican las actividades productivas, surgen nuevos sectores, surgen nuevas necesidades, cambia la estructura del empleo y se requiere también una mayor especialización del trabajo. Entonces, ¿cuáles podrían ser aquellas preguntas que deberíamos hacernos para diseñar políticas de formación que estén alineadas con ese desarrollo de la ciudad o con esa visión de desarrollo? Quizás, por ejemplo, podamos pensar en interrogantes vinculados con el mercado laboral y la estructura económica. ¿Cuáles son aquellos sectores productivos más dinámicos? ¿Qué industrias están emergiendo en la región, en la ciudad? ¿Cuáles se encuentran ya en declive? ¿Qué oportunidades existen para poder incorporar nuevas tecnologías o aquellos procesos productivos que están siendo más innovadores en este sentido estrictamente tecnológico? ¿Qué nivel de especialización requieren esos nuevos empleos? Sobre la educación y la formación profesional, por ejemplo, podríamos preguntarnos cuál es la oferta educativa que existe en la ciudad, qué oferta se encuentra efectivamente alineada con las demandas del mercado laboral en ese momento, qué porcentaje de jóvenes accede a la educación superior y en qué áreas lo está haciendo, cuántos de ellos logran insertarse en el mercado laboral con éxito, ¿no?, en el ámbito local. Sobre la infraestructura y los servicios urbanos, también podríamos preguntarnos cómo creció la población en los últimos años, qué tipo de infraestructura se ha generado de la mano del crecimiento poblacional, nuevos barrios, polos industriales, si eso requiere mayores servicios, cuál es la cobertura que está teniendo la salud actual, la educación, el transporte, y si eso genera nuevas dinámicas para poder pensar empleos y para poder pensar formación profesional abocada a lo laboral, ¿no? Pensar el futuro de la ciudad, las visiones, cómo estamos queriendo que crezca la ciudad a 10 o a 20 años, qué sectores estratégicos deberían fortalecerse para poder garantizar un crecimiento que sea sostenible, qué modelo de desarrollo se está promoviendo desde la gestión local, entre otras preguntas.
Tal vez exista información dispersa sobre alguno de todos estos aspectos, pero ¿es suficiente para que podamos tomar decisiones de carácter estratégico? ¿Cómo podemos estar seguros de que la mejor opción para un programa de formación en oficios es seguir impulsando los mismos sectores y no explorar nuevas oportunidades que potencien el desarrollo de la ciudad? Sin evidencia sólida, corremos el riesgo de perpetuar modelos que resultan de carácter obsoletos o que son ineficientes. La clave es idear con base en información real, con datos verificables y en una comprensión más profunda del contexto. Solo así podemos tomar decisiones que realmente contribuyan al crecimiento sostenible de esa comunidad. Ahora bien, en este proceso de ideación podemos implementar distintos tipos de técnicas de acuerdo al caso y la necesidad que emerja para facilitar el proceso. Por ejemplo, las lluvias de ideas, las técnicas Scamper, cuestionamiento de supuestos, construcción de analogías, etc. Van a ver ustedes en el texto, hay una multiplicidad de técnicas. Cada una de ellas tiene ciertas particularidades y requiere, por supuesto, una construcción adaptada al contexto, situada, así como también poder identificar instrumentos y elementos que dinamicen más apropiadamente para ese contexto. Podrán ver una descripción más detallada en el material docente, como les decía, y a los efectos de la actividad semanal, recuerden poner el foco en estas actividades, ya que deberán analizar un caso e ir respondiendo preguntas basadas en análisis que utilizan técnicas como las anteriores. Por último, nos quedan las últimas dos etapas del Design Thinking, que son el prototipar, es decir, crear prototipos de las posibles soluciones, imaginando cómo mejorar y de qué manera tener mayor nivel de impacto, así como testear aquello que deseamos implementar bajo un entorno controlado. Si bien el Design Thinking no es la única metodología, es una de las más utilizadas en materia de innovación pública. Otras, por ejemplo, podrían ser la metodología ágil, que también está entre las elegidas en los espacios de innovación que fueron explorados en el texto y que se caracteriza por las fases que observan en la imagen: diseño, desarrollo, test, despliegue, requerimientos y revisión. Hemos llegado así al cierre de nuestra clase. Nos vemos la semana próxima para dar continuidad y cerrar el módulo número 2.